Hermes Trismegisto es probablemente una de las figuras más interesantes de la filosofía y el esoterismo en la antigüedad. En este vídeo me gustaría que te adentraras conmigo en la figura de este personaje para tratar de entender mejor cuáles son sus verdaderos orígenes según los registros textuales y arqueológicos que nos ha llegado. Vamos a hablar de Hermes el 3 veces grande y su origen en la historia del Egipto faraónico. Comencemos. Conoceréis probablemente que se cuenta que Hermes Trismegisto es un personaje que, según nos cuenta el esoterismo, vivió en el 3000 a.C. y puso por escrito los conocimientos de la tabla Esmeralda. Eso es lo que vais a encontrar sin más y sin mayor profundización en general. Vamos a ver ahora si realmente es un personaje que vivió en el 3000 a.C. y vamos a ver qué relación tiene realmente con la tabla Esmeralda. Si ya conoces este tema igualmente, quédate porque siempre está bien hacer un repasillo. Hermes Trismegisto, como sabéis, significa Hermes el 3 veces grande. Y bueno, de Hermes viene el nombre que se le da a una vertiente filosófica, podríamos decir también religiosa espiritual, que vendría a ser el hermetismo. Luego vamos a tratar de ver cuál es la verdadera relación entre estos dos conceptos. Se pensaba que el hermetismo era principalmente de origen persa, pero gracias al descubrimiento de unos manuscritos, que son los manuscritos de Nag Hammadi, de contenido hermético y también gnóstico, pues sabemos que el origen de esta filosofía es sobre todo del Egipto antiguo, del Egipto faraónico. Pero cuando pensamos en el nombre de Hermes Trismegisto, vemos que parece que no hay nada egipcio en ese nombre, pues Hermes es un nombre griego, es el nombre de uno de los dioses del panteón griego, y Trismegisto significa el 3 veces grande y evidentemente no es lengua egipcia. Entonces, ¿por qué podemos decir que su origen es más egipcio que griego? Y la verdad es que su origen es de ambas culturas, porque se origina este personaje como leyenda, sobre todo en época tolemaica, que es la época en la que una dinastía de personajes que son descendientes de los griegos estuvieron gobernando en Egipto. Es la dinastía de nuestra querida famosa Cleopatra VII, que es la última gobernante de toda esta familia. El primero es Ptolomeo I, que fue el general de Alejandro Magno, que como sabéis incorpora a Egipto en el año 4 a.C. a su imperio. Y una vez que él se muere, pues su imperio se divide en diferentes zonas, ¿no?, territoriales. Una de ellas es el imperio tolemaico, heredado por su general Ptolomeo I. Esta época de la historia de Egipto se convierte en uno de los momentos más interesantes de su historia porque supone una mezcla cultural muy creativa e inspiradora entre elementos que proceden de la tradición griega y los elementos propios de la cultura egipcia faraónica. Aquí es donde vemos que Hermes Trismegisto es el nombre que le dan los griegos a una serie de elementos que ciertamente sí que son faraónicos y que ahora os voy a comentar. Esto se conoce como la interpretatio graeca, que significa la interpretación griega, es decir, la interpretación que le dan los griegos a elementos que son de las religiones y tradiciones de otras culturas, en este caso de los egipcios. Como sabéis, por ejemplo, hay muchos dioses egipcios que hoy en día todavía le llamamos con el nombre que le dieron los griegos, pero no con el nombre que tenían realmente en el antiguo Egipto. Hermes Trismegisto, por lo tanto, se divide en dos palabras, Hermes y Trismegisto. Vamos a ver, en primer lugar, Trismegisto, de dónde viene ese epíteto, y luego vamos a ver por qué Hermes. Trismegisto significa el 3 veces grande. ¿Y por qué el 3 veces grande? Pues este epíteto lo encontramos con el dios Tot. En la antigüedad faraónica a Tot se le empieza dando el término de Tot el 2 veces grande, y con el tiempo se le añade un grande más y acaba siendo Tot el 3 veces grande. De aquí viene el epíteto de Trismegisto en griego que se le asigna a Hermes. ¿Y por qué Hermes? Pues Hermes es la relación que se hace con el dios Tot al dios griego Hermes. Hay varias interpretaciones de por qué Hermes y Tot. Una de ellas es, pues, por el arquetipo que los griegos relacionan en esta interpretación griega entre Tot con su dios Hermes, que es el dios mensajero de los dioses, es también el dios del comercio, el comunicador y de alguna manera, pues, el que transmite conocimiento, ¿no?, de la comunicación y también del conocimiento.
mental. Pero también hay otras interpretaciones de por qué Hermes a Tot por parte de los estudiosos, y una de ellas es por la relación que podría haber indirecta debido a pues la presencia del dios Tot en ciertos mojones que son para delimitar los caminos, y la forma elevada, a ver si me entendéis, de estos mojones con la representación alegre y elevada del miembro del dios Hermes, que a veces se representaba pues contento. Espero que se me entienda, porque si no, ya sabéis que la plataforma nos castiga. Sea como sea, lo que está claro es que definitivamente Hermes Trismegisto viene de la figura del dios Tot. ¿Quién es el dios Tot? Esto seguramente lo sabes. El dios Tot pues es el dios del conocimiento, de la sabiduría, el patrón de los escribas. Si eres estudiante, pues lo mejor que puedes hacer es rendirle culto al dios Tot para que te vaya bien, porque los antiguos egipcios, cuando estaban aprendiendo, estos escribas, digamos que se encomendaban al dios Tot para que les inspirara, en su proceso de aprendizaje. Es el dios que se relaciona con el astro de la luna, ya que la luna va cambiando, como sabéis, los ciclos lunares, y por lo tanto está relacionado con la contabilización del tiempo y con las matemáticas. Es por eso que el dios Tot también es el dios de las cuentas, de los números y de las matemáticas. En la leyenda de Hermes Trismegisto se decía que había sido una especie de alquimista, porque realmente es de tradición alquímica, que conocía los secretos de la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo, la alquimia es conocer esos secretos de la naturaleza que nadie más conoce, saber convertir un metal cualquiera en oro, transmutar las cosas, ¿verdad? Eso pues se interpretaría como conocer realmente cómo funciona el universo y además poder utilizarlo, ¿no? Y poder controlarlo de alguna manera. Es como una especie de sacerdote, mago. Y es que esta idea de Hermes Trismegisto como alguien que conoce los secretos de la naturaleza y que además lo transmite a los iniciados y lo pone por escrito en la tabla esmeralda, también viene de la historia y el mito del dios Tot. A Hermes Trismegisto en la leyenda y popularmente se le sitúa siempre como en el 3000 a.C. Pero el 3000 a.C. yo creo que es como una especie de ubicación más bien metafórica de un Egipto muy antiguo, un Egipto anterior a los faraones conocidos, un Egipto muy remoto. Y es que los antiguos egipcios en su mitología creían que antes del gobierno de los primeros faraones había habido un gobierno de los dioses, que algunos dioses pues habían sido faraones en la tierra, en el país de Egipto. Y uno de esos dioses es precisamente el dios Tot. Y los egipcios creían que Tot era el inventor de la escritura y el que tenía esos conocimientos secretos de otros dioses, de la magia, del uso voluntario de la naturaleza para tu favor. Se cuenta en el mito, por ejemplo, que el dios Tot, a través de su magia, es el que sana el ojo herido del dios Horus. De ahí viene la idea de el famoso ojo de Horus. Es un gran mago y de nuevo el inventor de la escritura. Y es que tenemos un mito o un cuento que se transmite a lo largo de la historia de Egipto y que nos ha llegado a través de los documentos de época demótica, y está escrito en demótico, que es el cuento de Setne-Hamwas, y que nos revela cuál era esa idea del dios Tot que se relaciona tanto con lo que entendemos como Hermes Trismegisto. En este cuento de época demótica se narra que Hamwas, uno de los hijos de Ramsés II, como el hijo listo de Ramsés II, que pues bueno, es un personaje histórico real, ya te digo, mucho antes de este cuento, digamos que se transmitió en la leyenda, ¿no?, de este personaje que sí que es real y que realmente fue un sacerdote del dios Ptah en Memphis, muy intelectual, que se dedicó pues a restaurar templos antiguos y a conocer los antiguos textos que quedaban en las bibliotecas de esos templos y demás. Pues un intelectual de la época. Algunos incluso hablan de Hamwaset como el primer arqueólogo, ¿no?, por este interés que tenía en los templos antiguos y en sus restauraciones. Y en el cuento que os comento de época demótica, el mito nos dice que Hamwaset estaba muy interesado en encontrar un tesoro muy antiguo que había sido escondido. Y ese tesoro era el libro de Tot. Se creía que el libro de Tot era un libro que había puesto por escrito Tot, un rollo de papiro, donde se transmitía un conocimiento secreto
y mágico, y que aquel o aquella que leyera el libro conseguiría entender los secretos de la naturaleza, entendería el lenguaje de los animales y de las plantas y entendería cómo está configurado todo el universo, dotándole así de un poder de magia extraordinario. Es decir, se convertiría en el mago más poderoso del mundo y conocería el universo igual que lo conocen los dioses. El libro de Thoth tiene una relación evidente con la leyenda de los conocimientos secretos de Hermes Trismegisto. Por último, en este vídeo me gustaría hablar de los textos, ¿no? Las fuentes textuales relacionadas directamente con Hermes Trismegisto. Y tenemos dos que me gustaría mencionaros. Uno de ellos es el libro de Thoth, así es como se le llama, que procede probablemente del siglo I, aunque se conserva en varios papiros del siglo II. Estos textos narran una conversación entre el dios Thoth y el dios Osiris junto con un estudiante. Quedaros con esto porque esto del estudiante también es muy importante. Hermes Trismegisto no deja de ser un personaje que inicia a otros alquimistas o a otros sacerdotes. Y aquí el dios Thoth le revela a los estudiantes los secretos sobre el mundo de los muertos, sobre la ética, la geografía sagrada de Egipto y otros misterios. Aquí ya vemos que tiene una relación muy común con el hermetismo griego. Y aunque aquí no se habla de Hermes Trismegisto, se habla de Thoth, el 3 veces grande. Pero el texto más representativo del hermetismo es un conjunto de textos que se conoce como el Corpus Hermeticum. Aquí ya directamente encontramos diálogos entre Hermes Trismegisto con su hijo, que se llama Thoth. Todo muy relacionado, ¿verdad? Recordad que en la transmisión de las leyendas siempre encontramos como los mismos elementos, pero se van combinando de manera diferente, ¿no? Thoth puede ser o el maestro de Hermes, el hijo de Hermes, eso da igual, ¿no? Lo podemos encontrar como la evolución o dentro de una flexibilidad en la transmisión de las historias. Y además de encontrar estas conversaciones de Hermes Trismegisto con su hijo, también lo encontramos con otro personaje muy importante en todo esto que se llama Asclepio y que viene de la idea griega de el dios Esculapio, que es el dios de la medicina. Medicina, el dios Thoth, que se me ha olvidado comentarlo antes, también era el dios de la medicina. Recordad que en la antigüedad no hay distinción entre medicina y magia, absolutamente y para nada, ¿eh? El concepto que se tenía de medicina en la antigüedad era como que la medicina usaba tanto elementos mágicos como elementos, digamos, materiales. El Corpus Hermeticum, además, tiene tratados alquímicos, por lo tanto, es un compendio estupendo para entender pues, todo lo que significa el hermetismo en la antigüedad, que además también se relaciona con las enseñanzas gnósticas, ¿no? Como digo, esto está reflejado sobre todo en los manuscritos de Nag Hammadi. Si te interesa el gnosticismo, tengo algunos vídeos en mi canal sobre el tema que la verdad son muy populares, pero de todas maneras espero hacer nuevos vídeos sobre el tema porque esos ya están un poco antiguos. ¿Y cómo se configurarían estos documentos herméticos? Pues probablemente se cree que durante la época de Ptolomeo I, que era también un intelectual, se mandó a los sacerdotes griegos y egipcios, pues de alguna manera a estudiar los textos religiosos egipcios y darles una nueva forma, una nueva interpretatio graeca, y que de ahí podrían resultar pues estos conocimientos que se irían transmitiendo de texto en texto. Con respecto a la figura de Asclepio, además hay como una frase muy interesante que no recuerdo ahora de memoria, pero sí dice algo así como que Hermes le dice a Asclepio que Egipto es el templo del cosmos, cosa que me parece preciosísimo. Y la figura de Asclepio, que tiene una rama griega que os he comentado antes, ¿no? Con este dios de la medicina, también tiene una rama egipcia en estos textos. Y la rama egipcia vendría a ser al personaje histórico que es Imhotep, ¿no? Se demostró su existencia en 1926 con los textos de una de las estatuas del rey Zoser, donde se hablaba de Imhotep. Este personaje histórico fue divinizado posteriormente por los egipcios como el dios también de la medicina, de la magia,
de la escritura, del conocimiento. Históricamente Imhotep fue el visir de Zoser, que es el constructor de la pirámide escalonada, pero ya os digo, a los egipcios les encantaba divinizar a personas que habían sido reales y tras su muerte pues se les rendía culto, absolutamente. ¿Significa eso que el dios Tot pudo ser un personaje real que posteriormente fuera divinizado también? No lo sé y tampoco lo sabemos, pero bueno, quién sabe. Y por último, para terminar este vídeo, ¿qué pasa con la tabla esmeralda? Esa tábula esmaragdina y los conocimientos que en ella se dice que había escrito. En la leyenda se cuenta que Hermes Trismegisto pues se enterró con esta tabla esmeralda. Y bueno, se habla de ello como un objeto real, pero realmente no tenemos ninguna tabla esmeralda, no existe. Quién sabe si en el futuro se encuentra una tabla esmeralda que cambie todo, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna tabla esmeralda con esos escritos. Tenemos que entenderlo más bien dentro de la tradición textual. Y es que si nos vamos atrás en el tiempo, la primera referencia que encontramos a la tabla esmeralda para nada es de época egipcia, faraónica, ni tampoco es de época ptolemaica, sino que es de la Edad Media, del siglo 8 o 9, un alquimista árabe, muy interesante el tema de los alquimistas en la Edad Media, lo transmite estos conocimientos los árabes, pues este alquimista árabe pues habló de la tabla esmeralda y de los conocimientos que ahí había plasmado Hermes Trismegisto y él dice que lo había puesto por escrito Hermes Trismegisto. ¿Es realmente este alquimista árabe el que elaboró estos textos? Es probable. Era un recurso muy común, tanto en la antigüedad griega como también posteriormente en la Edad Media, darle la autoría de tu obra a un personaje ficticio o legendario para así dotarlo de una connotación mágica o incluso de autoridad. Como yo no soy nadie, pues ¿para qué voy a decir que yo he escrito esto si puedo decir que esto lo ha escrito el dios Tot o Hermes Trismegisto o no sé, alguien a quien admires, Einstein, ¿no? Es como si termino mi tesis y en lugar de poner mi nombre, pues pongo el nombre de Einstein, ¿no? De repente a la gente le va a dar más valor a ese libro que si mi nombre, que es muy famoso en mi casa a la hora de comer, ¿no? Pues algo así. Estos textos, que supuestamente estaban escritos en la tabla esmeralda, pues llega hasta Occidente gracias ya en el siglo XVI a Isaac Newton, que aunque científico todavía estamos en el siglo XVI, también tiene pues sus creencias esotéricas y su búsqueda trascendental del conocimiento y entonces traduce este texto al latín. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo introductorio sobre estos temas. No hemos hablado de la filosofía, realmente del hermetismo. Si te gusta este contenido, si quieres que haga más vídeos sobre el hermetismo, el gnosticismo, el neoplatonismo, lo que transmiten estas filosofías, su visión de la vida y de la existencia, o también sobre estos temas más legendarios, digamos, de época tardía, pues puedes decírmelo en los comentarios y sobre todo darle a like. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, dale a like y cuantos más likes tenga el vídeo, entiendo que más gusta. Y nada, chicos, muchísimas gracias por verme. Os recuerdo que si queréis aprender sobre la historia de Egipto, a traducir jeroglíficos, etcétera, podéis encontrarme con un montón de contenidos ordenados y especialmente creados para mis alumnos en la Academia de Egiptología, que es mi academia online que llevo desde 2018 con ella. Increíble. Antes de que se llevara esto de tener escuelas online, ya la había creado yo. Tengo que estar orgullosa de eso. Así que me puedes encontrar en mi página academiadeegiptología.com y también me puedes encontrar en mis otras redes sociales, Instagram sobre todo. TikTok tengo, pero no me gusta mucho. Me gusta mucho Instagram, así que también nos podemos ver por allí o en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Irek Herunefer Anj Ucha Senet.